Estamos en Justicia TV, en un nuevo programa, su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizaremos los principales fallos, las principales sentencias del más alto tribunal de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a analizar, comentar, estudiar las principales sentencias, los fallos más emblemáticos en su programa, ya lo dijo la Corte. Pues bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte. El día de hoy vamos a analizar un tema que ha generado muchísimo interés, muchísimos comentarios, muchos análisis por la trascendencia del asunto abordado por nuestro máximo tribunal. En el amparo en revisión 237/2014 se analizó por parte de los integrantes de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación un asunto que tenía que ver con el uso lúdico, con el uso recreativo de la cannabis. Y para comentar la sentencia tenemos hoy a dos jóvenes, pero muy distinguidos e inteligentes juristas, Arturo Bárcena Zubieta, bienvenido Arturo, y Roberto Niembro. Roberto, un gusto tenerlos aquí. Pues, ¿por qué no empezamos comentando, Arturo, si te parece bien, cómo llega el caso a la Suprema Corte? ¿Cómo arranca? ¿Cómo es que de pronto nuestro máximo tribunal tiene que analizar, tiene que decidir el tema del uso recreativo de la cannabis, o conocido coloquialmente como marihuana? El asunto llegó porque cuatro personas físicas solicitaron a la COFEPRIS una autorización para consumir marihuana y poder realizar todas las actividades relacionadas con el autoconsumo, ¿no? Querían que se les autorizara la posibilidad de sembrar, cosechar, transportar la marihuana. Pero además de las cuatro personas, solicitaron la autorización para que una persona moral, digamos, pudiera también tener esta posibilidad. Presentaron su petición ante la autoridad administrativa, que repito era la COFEPRIS, y la COFEPRIS negó la autorización aplicando las normas de la Ley General de Salud y, digamos, en contra de esa decisión de la COFEPRIS de negar la autorización que se estaba solicitando, se promovió un juicio de amparo indirecto en el que se planteó pues, la inconstitucionalidad de la Ley General de Salud. Ahora, estas cuatro personas físicas y la persona jurídica no planteaban la solicitud para comercializarlo. Es decir, porque ese es un tema que luego vino y con la perspectiva de la despenalización, pues hay empresas que están teniendo una perspectiva por ahí comercial. Pero en este caso no fue así. Sí, justamente es muy importante señalarlo. Esto pues, fue un litigio estratégico. Yo creo que ellos justamente pensaron que plantear el tema de la comercialización iba a ser mucho más complicado y excluyeron, digamos, dentro de las actividades que pidieron la posibilidad de realizar, a la comercialización. Nunca la señalaron, de tal manera que la Corte además fue muy enfática en señalar que el tema de la comercialización no estaba siendo analizado cuando llegó el asunto aquí, porque de entrada nunca se pidió eso en este caso. Esto es importante porque ellos, planteado como litigio estratégico, lo que buscaban era cuestionar la constitucionalidad de una parte del ordenamiento jurídico mexicano en relación a la marihuana, pero no tanto con la perspectiva de hacer negocio. Creo que esto es importante dejarlo claro. Sí, creo que eso es muy importante señalarlo. O sea, el litigio estratégico tiene pues, como finalidad generar precedentes en temas de importancia nacional, diría, y por tanto no estaba pensado, entiendo yo, como un tema de negocio. Y además creo que si se hubiera impugnado y se hubiera planteado el tema de la comercialización, pues el análisis tendría que haber sido muy diferente, ¿no? Roberto, llega el caso a la Corte, los integrantes de la primera sala abordan el análisis de las normas cuestionadas y hay por ahí un tema de enorme relevancia, el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Este es el fundamento de la sentencia de la Corte. ¿Qué nos puedes decir sobre ese derecho? Sí, es correcto. El planteamiento se hizo, bueno, la sentencia analiza el caso desde la perspectiva del libre desarrollo de la personalidad
que es un derecho fundamental que no está previsto textualmente en la Constitución, sino que es una creación jurisprudencial de la propia Corte en el amparo directo 6-2008, un amparo también muy importante en la jurisprudencia de la Corte sobre identidad de género, y de ahí se fue utilizando, hay una doctrina pues, ya consolidada de la Corte en la que se utiliza perdón, el libre desarrollo de la personalidad en distintos asuntos, también para, por ejemplo, declarar la inconstitucionalidad de las causales de divorcio, que también fue por la primera sala, y entonces este derecho lo retoma la primera sala en este asunto, y es a través de esa perspectiva que se plantea la constitucionalidad o no de las normas impugnadas. Roberto, tú eres profesor de Derecho Constitucional. Seguramente en tus clases expones este tema de los tribunales crean derechos entonces, porque acabas de decir, el derecho al libre desarrollo de la persona no está en la Constitución. Así es. Sí, en el derecho comparado creo, una práctica en la que se lleva a cabo. Por ejemplo, hay derechos fundamentales creados por la Corte Suprema Norteamericana, como el derecho a abortar, que es un derecho que no está textualmente previsto en la Constitución, pero deriva de otras cláusulas expresas. El caso de México, el libre desarrollo de la personalidad, se deriva de la lógica y del espíritu de la propia Constitución. Al ser una Constitución que tiene un compromiso con ideales liberales y democráticos, de ahí deriva este derecho al libre desarrollo de la personalidad. Que ha sido creado argumentativamente. Así es. En estos precedentes que tú señalabas. Es Ahora, para que nos entiendan las personas que están viendo este programa, Roberto, ¿qué abarca ese derecho? ¿Qué significa? Ya nos dijiste Claro. cómo se crea, cuál es el origen, cómo la Corte lo va trabajando en varios asuntos. Así es. Pero, ¿qué comprende? Muy bien, el libre desarrollo de la personalidad está comprendido como una libertad residual. Es decir, es la esfera de autonomía de todas las personas que no están protegidas por otros derechos expresamente. Por ejemplo, ¿En eso consiste cuando dices que es residual? así es, en el sentido de que es una esfera de autonomía en la que el Estado no puede interferir, ¿no? Bajo una concepción netamente liberal del Estado, en la que el ciudadano puede hacer lo que quiera con su vida, siempre y cuando no afecte a terceros. Y es una esfera de libertad que no está protegida por otros derechos expresamente previstos en la Constitución, como podría ser la libertad de expresión. Ahí ya tenemos una libertad expresa que protege precisamente la expresión, ¿no? Y ahí no podríamos invocar el libre desarrollo de la persona. Así es. El libre desarrollo de la personalidad es para todas esas otras actividades que no están protegidas por ese derecho. Pero entonces déjame ver si entiendo bien. ¿Ese derecho al libre desarrollo de la personalidad implicaría una esfera, un ámbito donde los poderes públicos no pueden entrar? Así es. Ahora, esto es importante y ya podemos, o sea, yo con esto podría empezar a comentar la sentencia, es que el libre desarrollo de la personalidad en principio protege miles de intereses, tal vez un número de intereses indefinido, ¿no? Okay. Aquí puede haber dos perspectivas, una perspectiva de si se protegen ciertos intereses especiales por el libre desarrollo de la personalidad o si se protege cualquier tipo de interés. En principio, la Corte ha protegido varios intereses que no están delimitados por la Constitución, pero se lo plantea como un cuestionamiento en principio, prima facie, ¿no? Es decir, dice, en principio esto pareciera estar protegido por el libre desarrollo de la personalidad. Después lleva a cabo un test de proporcionalidad para llegar a la conclusión si definitivamente o no está protegido ese interés que en principio estaba protegido. Pero abarcando ámbitos, digamos, reservados a la autonomía, a la decisión de cada persona, ¿cierto? Así es. Creo que detrás del libre desarrollo de la personalidad hay una concepción muy fuerte de la autonomía, una concepción liberal en la que el Estado no debe interferir, ¿no? Y que ahí el Estado está limitado a que el ciudadano haga con su vida lo que quiera hacer, siempre y cuando no dañe a terceros. Arturo, este planteamiento que Roberto comenta es la base de la demanda de las 4 personas físicas que figuran como quejosas en el juicio de amparo. La demanda plantea una visión muy liberal, digamos, muy sostenida en la autonomía personal, que es la vía por la cual luego la Corte va construyendo su argumentación. ¿Es esto correcto? Sí, es interesante ver, digamos, cómo hicieron ellos el planteamiento. En realidad, ellos señalaron una serie de derechos que consideraron violados, desde luego todos con una conexión muy importante con la autonomía personal. Ellos hablaron de que se le violaba la propia imagen, el libre desarrollo de la personalidad y algunos otros derechos más que plantearon.
Y la decisión de la Corte fue precisamente como, con independencia de los derechos en específico que ellos hubieran señalado, ver exactamente cuál era el planteamiento que estaba detrás. Y obviamente el planteamiento que estaba detrás era, sin lugar a dudas, la idea de que se estaba afectando la autonomía de las personas en la medida que no se les permitiera hacer una actividad como el uso lúdico de la marihuana. Es decir, las personas en su tiempo libre pueden hacer lo que gusten con su cuerpo, pueden consumir las sustancias que consideren, bueno, en este caso específicamente la marihuana o los derivados de la marihuana. Sí, justo eso es interesante porque, digamos, la forma en la que ellos plantean el asunto hace que la Corte considere que el derecho, digamos, más indicado para analizar lo que estaban planteando era el libre desarrollo de la personalidad, por las razones que ya ha explicado Roberto. Y, digamos, ahí el tema del esparcimiento claramente es un tema que entra, digamos, en el libre desarrollo de la personalidad. La forma en la que uno decida tener actividades de esparcimiento es algo, o es la pregunta, digamos, que decide la Corte, enfocada específicamente hacia el uso lúdico de la marihuana. Y me gustaría ahí agregar a lo que ya señalaba Roberto, que me parece también muy interesante la forma en la que se ha desarrollado este derecho. Como decía Roberto, es un derecho pues, que se concibe como un derecho residual. Todas aquellas cosas que no encuentran una protección en una libertad en específico, en principio podrían caer ahí. Pero la forma en la que la Corte lo ha ido desarrollando es a través de preguntas específicas, ¿no? Si la decisión de la posibilidad de tener la reasignación sexogenérica en el acta de nacimiento está cubierto o no por el derecho. Si la posibilidad... A ver, ¿por qué no nos detenemos ahí un segundito? ¿Por qué ese fue el precedente que citó Roberto? Ese es el primer caso. Exacto. A ver, ¿por qué no nos cuentas así someramente, de manera resumida, ese caso? ¿Cómo surge? ¿Quién lo plantea? Sí, el caso surgió, digamos, a partir de una petición de una persona transexual que quería que se le hiciera una reasignación sexogenérica en el acta de nacimiento, digamos, para que correspondiera lo que dice el acta con la forma en la que esta persona se autopercibía su identidad. Y centralmente la pregunta ahí consistía en saber si esa posibilidad, esa decisión de la persona estaba o no cubierta por el libre desarrollo de la personalidad. Obviamente era un tema que tenía que ver con la autonomía personal, la idea de cómo queremos que se nos perciba o cómo nos autopercibimos, pues está realmente conectado con esta cuestión. Y no ha sido el único tema que ha tomado la Corte. Después, por ejemplo, en los temas de la posibilidad o no de permanecer casado, también se ha sostenido que esa es una cuestión que puede abordarse a partir del libre desarrollo de la personalidad. ¿Es lo que se conoce como divorcio incausado? Exactamente. La Corte, digamos, analizando primero analizando la constitucionalidad del divorcio incausado, dijo que lo que permitía que una persona por sí misma decidiera o no estar casada era el libre desarrollo de la personalidad, y luego, analizando la constitucionalidad del divorcio necesario, señaló que era inconstitucional, digamos, que se estableciera algún otro requisito a la simple voluntad de permanecer casado para poder divorciarse. O sea que lo que la Corte vino a decir es que esa decisión la tiene que tomar cada persona. Exactamente. Y que si una persona decide ya no seguir vinculada a otra a través del matrimonio, pues es una decisión que la ley no le puede coartar o no la puede limitar. Exactamente. Esa, obviamente está otra vez conectado con un tema de autonomía personal que tiene que ver con cuál es el plan de vida que cada persona quiere realizar. Y creo que lo interesante entonces, como bien señalaba Roberto, el libre desarrollo de la personalidad parece como un derecho con un contenido hasta cierto punto indeterminado, porque no está del todo claro, pero la Corte lo ha ido clarificando a partir de casos concretos, ¿no? Y ya lleva varios, ¿verdad? Ya lleva algunos, ¿no? Y creo que justamente es un derecho muy interesante porque permitirá, yo creo que hacia el futuro, un desarrollo sobre cosas que en el derecho comparado hemos visto, como si la apariencia de los niños, por ejemplo, en las escuelas, el largo del cabello y cosas de este tipo, por ejemplo, están cubiertas o no por este derecho. Bueno, los casos, lo decía Roberto muy bien, los casos pueden ser cientos, no está predeterminado, dado que es una libertad residual. Exacto. Sí. Una cuestión importante, creo yo, Arturo, nada más para clarificar la secuela procesal que siguió el caso. El tema de la persona jurídica, porque también había ahí una persona creada, entiendo, ad hoc para
litigar este asunto y luego ya no llega como persona jurídica la cuestión del amparo a la Suprema Corte. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo quedó en el camino? Sí, esa cuestión también es interesante. Como decía, la impugnación provino de 3 personas físicas y una persona moral. En la demanda de amparo señalaron una serie de derechos que ellos entendían que estaban, digamos, implícitos en la dignidad humana. Entonces, lo que hizo el juez de distrito fue negar el amparo respecto de las personas físicas con distintos argumentos, pero en relación a la persona moral, lo que dijo el juez de distrito es que el argumento pues, era inatendible porque las personas morales no tenían dignidad y entonces todos los derechos que ellos alegaban que se vulneraban no se podían violar respecto de la persona moral, pues porque la idea de que esta ficción, que es una persona moral, no tiene dignidad. Entonces, esa decisión del juez de distrito de declarar, técnicamente lo llamó inoperante el argumento de los quejosos, después no fue impugnada en la revisión que llegó aquí a la Suprema Corte y quedó firme. Entonces la Corte ya no se pronuncia sobre el tema de la persona moral por esa razón. Pero entonces, digamos que fue un tema de técnica procesal o de técnica jurídica por medio del cual pues ya la Corte ya no tiene esa oportunidad. Pero no hay un criterio de la propia Corte ratificando no la decisión del juez cuando dice la dignidad es propia de las personas físicas, no de las personas jurídicas, ¿cierto? Exacto, no hay un criterio de la Corte. Porque las personas jurídicas pueden tener derechos fundamentales. Claro, ahí es muy interesante porque, digamos, lo que uno ve, sobre todo en el derecho comparado, es que hay claramente una distinción de ciertos derechos que puede tener una persona moral y algunos otros que por su propia naturaleza no. La Corte, hasta donde conozco su doctrina, no ha terminado de clarificar esto, digamos, de una manera tan precisa, pero yo creo que sería posible sostener que efectivamente el juez de distrito en este caso tenía un punto, ¿no? Al considerar que si la impugnación iba en ese sentido, alegando la dignidad humana, pues la persona moral pues no tiene esta posibilidad y por tanto desestimó el argumento, aunque, repito, no hay una posición de la Corte en específico sobre este tema. Bueno, pues ha llegado el momento de hacer una pausa. Estamos hablando sobre una sentencia muy importante dictada por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación alrededor del uso lúdico, el uso recreativo de la cannabis, de la conocida coloquialmente como marihuana. Regresamos enseguida, no se vayan. Pues regresamos a la segunda parte de su programa, ya lo dijo la Corte. Estamos analizando un importante fallo, una sentencia de la mayor relevancia, dado que aborda un tema del interés de muchas personas, que tiene que ver con el uso lúdico, el uso recreativo de la cannabis, de la conocida coloquialmente como marihuana. Roberto, al final, ¿qué dijo la Corte? ¿Usa este derecho que tú mencionabas, el libre desarrollo personal? ¿Y a qué conclusión llega la sentencia? Sí, bueno, la Corte lo que hace es anunciar, en principio, la conclusión a la que llega y dice, bueno, es inconstitucional la regulación, la prohibición absoluta prevista en la Ley General de Salud de utilizar o consumir la marihuana para uso lúdico. Esto está previsto en diversos artículos de la Ley General de Salud. Y a esa conclusión llega a través de un análisis estructurado, transparente, de la constitucionalidad de las normas, ¿no? Esto, como debo decir, creo que la sentencia marihuana es tal vez la sentencia en la que mejor se hace el test de proporcionalidad en toda nuestra jurisprudencia. Así como hay otras sentencias en el derecho comparado que en la Suprema Corte de Canadá o en la Suprema Corte alemana que tienen identificado cuál fue su sentencia pionera en el test de proporcionalidad, creo que ya será para nuestros
para nuestra jurisprudencia, esta sentencia será considerada como esa, ¿no? El parámetro del test de proporcionalidad. ¿En qué consistió? Bueno, lo primero que se pregunta la sentencia es si la pretensión de los que litigan, de los quejosos, está amparada en principio por el libre desarrollo de la personalidad. Eso simplemente es un primer acercamiento al tema. Considera que la pretensión de consumir marihuana para uso recreativo está protegida en principio por ese derecho, ya dado que se trata de una actividad privada o que es de la sola incumbencia de las personas que la llevan a cabo. Ahora, esa es solo la entrada, ¿no? Porque podría haber dicho que no estaba protegida y de ser así, entonces el análisis terminaba ahí, ¿no? Hasta ahí hubiera llegado. Hasta ahí hubiera llegado. Sin embargo, una vez que dice es así, esto está protegida en principio, entonces lleva a cabo lo que es el test de proporcionalidad. Y el test de proporcionalidad tiene 4 pasos, ¿no? El primer paso es encontrar un fin legítimo de la medida, que así lo encuentra la Corte. Vinculada con el fin legítimo, lo vincula con el derecho al libre desarrollo de la personalidad, ¿cierto? Así es. O sea, el fin de la medida es proteger el derecho a la salud, previsto en el artículo 4 constitucional, y el orden público. Esto lo considera un fin legítimo, es decir, la medida legislativa que prohíbe el consumo lúdico de la marihuana. Después de eso, viene un segundo paso, que es encontrar si entre ese fin legítimo que ya identificó la Corte hay una relación medio-fin con la medida que está impugnada. ¿Es lo que se llama idoneidad? Así es. Es la idoneidad, es el segundo paso del test de proporcionalidad. Y también la Corte ahí concluye que sí hay una relación medio-fin, ¿no? Es decir, que esa medida, esa legislación, tiene el fin hay una relación de racionalidad en lograr el fin de proteger la salud y el orden público. El tercer paso es el paso de necesidad. En ese paso se analiza si es la medida menos restrictiva para el derecho fundamental, es decir, si es para libre desarrollo de la personalidad, habría una medida que fuera menos restrictiva, y ahí es donde igualmente efectiva, ¿no? Pero concluye la Corte, ahí es donde encuentra la razón de inconstitucionalidad, en que no es la medida menos restrictiva para el derecho fundamental, para el libre desarrollo de la personalidad. Estamos hablando de la prohibición total y absoluta, ¿cierto? Es correcto, eso es fundamental precisarlo, ¿no? Porque es la prohibición absoluta del consumo lúdico de la marihuana. Y esto lo concluye haciendo un análisis comparativo entre el régimen que está previsto para el consumo del tabaco y del alcohol. Y dice, ahí hay un régimen de permisión controlada en el que no hay una prohibición absoluta. Entonces, si ante sustancias similares, con efectos similares para la salud, o sea, para la afectación a la salud, hay este otro tipo de régimen, porque se aplica una restricción absoluta en el caso de la marihuana. Entonces, ahí es donde encuentra que hay una posibilidad de regulación que es menos restrictiva para el derecho fundamental. A ver, aquí me interesa. Roberto está planteando un tema muy importante. A ver, Arturo, ayúdanos a clarificar este punto. Él dice afectaciones a la salud por sustancias como el tabaco o el alcohol. En la sentencia hay, en una serie de notas a pie de página, evidencia científica, evidencia médica. ¿Qué nos indica esa evidencia que citaron la primera sala en esta sentencia que estamos analizando? Sí, mira, creo que el uso de la evidencia científica en la sentencia está condicionado por la aproximación o por la metodología que utiliza la Corte para enjuiciar la constitucionalidad de la ley. Como ya lo señaló Roberto, utiliza una herramienta argumentativa que, digamos, viene del derecho comparado, que es el test de proporcionalidad. Y en esa herramienta, que, digamos, tiene pocos años de ser explorada en México para estos fines, en esa herramienta, una de las gradas, que es la grada de idoneidad, es una grada, y esto realmente también es muy interesante. Cuando dices una grada, te refieres a un paso, a los diversos pasos que hay. Exacto, o sea, es una forma de llamar a los pasos o gradas, ¿no? Como Roberto ya señaló, hay 4 pasos o 4 gradas en el análisis de la constitucionalidad de la medida. Este paso o esta grada es la segunda, que tiene que ver con la idoneidad, y es una grada, repito, muy interesante porque introduce el tema del control constitucional de la ley cuestiones empíricas, cuestiones que pueden, digamos, dilucidarse con pruebas, porque lo que se analiza en esa grada es si la medida legislativa que se está impugnando efectivamente es causalmente adecuada para promover el fin que se ha identificado como el fin de la medida, que en este caso es la protección de la salud. Entonces, esa es una pregunta empírica que se tiene que resolver con evidencia.
¿no? ¿Qué tipo de evidencia? Exacto. Porque no es un análisis puramente normativo, ¿cierto? Exacto, que esto creo que es lo novedoso del test de proporcionalidad, que introduce como una forma de analizar la constitucionalidad de la ley en uno de los pasos una pregunta empírica. ¿Qué tipo de información? Depende de cada caso. En este caso, como era una pregunta técnica, y la pregunta sería la siguiente: si la marihuana efectivamente causa daños a la salud o al orden público. Esa es una pregunta que necesariamente se tenía que resolver con evidencia científica. Y entonces lo que hizo la Corte fue allegarse, porque esto fue algo que, digamos, no se allegó adecuadamente en el juicio de amparo por parte de los quejosos, pero la Corte lo hace, digamos, de oficio, se allega evidencia para analizar cuáles son los efectos reales del consumo de marihuana en la salud de las personas. Y hay una revisión, pues, de la literatura científica disponible para determinar esta cuestión. Quizá las personas que nos estén viendo no estén tan familiarizadas con esta información. A partir de estas fuentes científicas, de esta evidencia, en muchos casos médica incluso, ¿qué concluye la sentencia? Bueno, concluye básicamente que efectivamente el consumo de marihuana sí afecta la salud. Esa es la respuesta, pero digamos con muchos matices. Digamos que quizás lo que popularmente uno creería que causa la marihuana, al analizar la evidencia científica, la Corte va precisando, por ejemplo, que los efectos en la salud no son transitorios, no son muy intensos, que la droga no genera dependencia, que la marihuana no es una sustancia que esté acreditada, por ejemplo, que constituye una entrada a drogas más duras. Va repasando la literatura científica y estableciendo las conclusiones que al respecto ha dicho la ciencia. Hay quien dice, y está abordado también en la sentencia, que el consumo de marihuana incentiva la comisión de delitos. Es decir, que la gente que consume marihuana sale luego a robar o a cometer otras conductas definidas por la ley como delito. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, ese es un tema que también se analiza y se muestra, digamos, cómo la comisión de los delitos es un fenómeno multifactorial y, por tanto, identificar al consumo de una droga, y específicamente la marihuana, como la causa de la comisión de los delitos, pues es una cuestión que no se sostiene, digamos, científicamente, ¿no? O sea, A ver, esto es muy importante. Entonces, ustedes en el análisis que hicieron con base en fuentes completamente científicas y entiendo que incluso internacionales, ¿cierto? No concluyeron que el consumo de marihuana incentive, fomente, promueva por parte de quienes, quienes consumen la sustancia, la comisión de delitos. exacto. O sea, eso digamos, no es que lo concluyera la Corte, sino que se identificaron los estudios que sostenían esto. Y aquí me gustaría señalar, perdón, una cosa muy importante. Una cuestión que facilitó el análisis de la evidencia científica sobre las afectaciones que causa la marihuana tiene que ver con que hay un acuerdo, digamos, bastante claro sobre muchas cosas, ¿no? Quizás si la cuestión empírica que se hubiera dilucidado hubiera sido una cuestión debatida científicamente, esto hubiera sido mucho más complejo y probablemente la Corte no hubiera podido simplemente allegarse por sí misma a las fuentes y resolver el asunto. O sea, cuando dices debatida científicamente, ¿te refieres a que hubiera estudios en un sentido y estudios en otro? ¿Ustedes encontraron un consenso sobre las principales cuestiones de qué causa la marihuana, ¿no? Esto también es muy importante señalarlo, ¿no? Y de hecho, literatura que salió posteriormente a la sentencia confirma, yo creo, que muchas de las cosas que se dicen en la sentencia, ¿no? ¿Qué pasa, Roberto, con los menores de edad? Es un tema que también aborda la sentencia, porque uno podría pensar, el derecho al libre desarrollo de la personalidad lo tienen todas las personas, pero en este caso, ¿cómo aplica? ¿Un niño, por ejemplo, puede consumir también para efectos recreativos o lúdicos marihuana? No, conforme a la sentencia, los niños no podrían pedir la autorización para llevar a cabo el consumo lúdico, ¿no? Está aquí pensándose, porque así fueron los quejos que vinieron, en personas adultas, ¿no? Que tienen la capacidad totalmente desarrollada para tomar la decisión y para evaluar
tanto los beneficios como las consecuencias de la decisión, y que además el libre desarrollo de la personalidad en este sentido está pensado para las personas de mayoría de edad, ¿no? En el tema de la marihuana. Así es, así es. ¿Y qué pasa con el manejo de vehículos? Por ejemplo, hay quien dice, ¿qué sucede si una persona bajo el influjo de la marihuana, que genera una alteración Claro. de los sentidos, de tu capacidad de percepción, etcétera, se sube a un carro y maneja? Ahí la Corte también por ahí lo menciona, ¿cierto? Así es. Tampoco, tratándose de haber si alguien consume marihuana, no podría, incluso teniendo la autorización, manejar un vehículo, ¿no? ¿Por qué? Porque podría, obviamente, afectarse sus sentidos y causar un daño a un tercero. O sea que la sentencia no ampara ese tipo de conductas. Así es. Ahí creo que muy bien la sentencia lo que hace es pues delimitar el espectro de la protección, ¿no? Atando los cabos que podrían haberse no previsto y hubiera sido tal vez criticable, pero efectivamente la sentencia muy claramente dice que esto no ampara o no permite el uso de vehículos cuando se haya consumido marihuana, así como no se puede hacer cuando se consume alcohol, ¿no? Exacto, ahí sería la misma prohibición que Así existe en otras materias. En otros, claro. Arturo, nos comentabas que el arranque, el inicio de este litigio tiene que ver con una solicitud a un órgano administrativo y que la discusión gira alrededor de disposiciones que están previstas en la Ley General de Salud. Entonces, ¿esto significa que la sentencia de la Suprema Corte despenaliza el uso lúdico de la marihuana? No diría que ese es el alcance de la sentencia. Digamos, lo que hace la sentencia es sostener que el uso lúdico está cubierto por el libre desarrollo de la personalidad. Hay un derecho constitucional que, digamos, permite que se realice esta conducta. Pero en relación a autoridades administrativas. Primero establece esta cuestión general, digamos, en la sentencia, y luego uno de los resolutivos es que la autoridad administrativa, por tanto, está obligada a darle la autorización que inicialmente solicitaron los quejosos. ¿Esa autorización qué abarcaría en términos de la sentencia? Porque por ahí hubo una discusión, incluso hay un voto particular del ministro Pardo Rebolledo en el sentido de decir, bueno, pero ¿puedo yo comprar semilla? Estaría, digamos, los quejosos, que fueron quienes obtuvieron el amparo y a quienes les beneficia la sentencia, ¿podrían también generar actividades comerciales de adquisición, siembra, cultivo, transporte, etcétera? Sí, en ese primer amparo, porque este es un tema que después se analizó en otros amparos, los quejosos no pedían, digamos, la semilla, ¿no? Para poder llevar a cabo la conducta. Porque ese es el inicio. Sí. Ese es el arranque, ¿no? Exacto. La postura del ministro Pardo en este asunto me parece interesante. Lo que sostenía es que, pues dado que no se tenía la semilla, digamos, pues no tenía ningún sentido analizar lo demás, ¿no? Pero también hay que recordar que, digamos, este es un amparo de estricto derecho y que si ellos no tenían la semilla, pues, y no solicitaron la posibilidad de que se les dieran las semillas, pues es una cosa que técnicamente la Corte podría decidir a pesar de que esté esa cuestión, porque así no se le planteó el asunto, ¿no? Pero en esta sentencia lo que dice es el consumo. Ese es El consumo, y la autoridad administrativa tiene la obligación de dar una autorización para que realicen todas las actividades que se requieran para el autoconsumo. ¿De dónde sacarían las semillas? Pues eso no lo aclara la sentencia. Bueno, pues muy bien, estamos llegando al final de este segundo bloque en su programa. Ya lo dijo la Corte. Estamos analizando un importante fallo de la primera sala de nuestro máximo tribunal alrededor del uso lúdico, del uso recreativo de la cannabis. No se vayan, volvemos enseguida para el siguiente bloque de este programa. Ya lo dijo la Corte. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a este tercer bloque de su programa Ya lo dijo la Corte. Estamos discutiendo, estamos analizando una sentencia importante, una sentencia histórica que ha generado muchos comentarios, muchos análisis y que sin duda suscita el interés
de muchísimas personas en México y en otros países alrededor del consumo lúdico, del consumo recreativo de la cannabis, coloquialmente conocida como marihuana. Roberto, entonces lo que tenemos es un escenario donde ya la Corte avanza a través del uso del test de proporcionalidad, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, en garantizar esferas de autonomía para los individuos. Pero es una sentencia que luego se ha venido reiterando en otros criterios. ¿Qué sigue? En esta lógica de generar diálogo desde el Poder Judicial con otros poderes. Tú eres un gran estudioso, eres un experto en esto que se llama el constitucionalismo deliberativo, en estos fallos dialógicos, en donde se despliegan efectos hacia otros órganos. ¿Qué sigue después de este fallo? ¿O qué debería seguir? Así es. Yo creo que este es un aspecto muy importante de resaltar de esta sentencia. Bueno, en el momento actual ya tenemos 5 sentencias en el mismo sentido, ya existe jurisprudencia. Ahora próximamente hay una declaratoria general de inconstitucionalidad que estamos esperando a conocer el proyecto y en su caso la resolución del Tribunal Pleno. A ver, me detengo aquí un momento, Roberto. Así es. Cuando tú dices ya tenemos jurisprudencia, para las personas que nos están viendo, ¿qué significa eso? Muy bien. Significa que es un criterio obligatorio por parte de la Corte para todos los tribunales del país. Eso significa que están obligados a seguir este criterio, ¿no? Y entonces una persona que vaya con un juez de distrito, pensemos, Así es. es el órgano de primera instancia, ¿ya no tiene que recorrer todo el camino que siguieron los quejosos hasta la Corte? Así es el propio juez de distrito, siguiendo la jurisprudencia de la Corte, está obligado a conceder el amparo en estos términos, ¿no? Eso es lo que genera la jurisprudencia. Está obligado, dices. Está obligado, claro. No puede resolver en otro sentido. Así es, no puede resolver en otro sentido. Perfecto. Y existe la posibilidad, si se da la declaratoria general de inconstitucionalidad, que esas normas de la Ley General de Salud sean expulsadas del ordenamiento, ¿no? Que es un efecto distinto. Y si se llegara a dar ese supuesto, entonces ya nadie tendría que promover un juicio para estar protegido, ¿no? Porque esa norma dejaría de estar vigente en nuestro ordenamiento. O sea, la declaratoria general lo que hace es expulsar a la norma. Así es, expulsa la norma. ¿Con efectos? Para todos, ¿no? Para eso se requiere una votación calificada del Tribunal Pleno de 8 votos de los 11 ministros y ministras que conforman la Suprema Corte, pero eso conllevaría que ya nadie tiene que interponer un juicio de amparo, sino que la propia autoridad, o sea, ya no existiría la norma y entonces la autoridad administrativa tendría que conceder la autorización. Prácticamente en automático. En automático. No habría esa limitación. Es correcto. Y en relación a los otros poderes, a los otros órganos, ¿cómo vislumbrarías tú, Roberto, el diálogo que pudiera venir o que las perspectivas que abre la sentencia? Sí, yo creo que aquí hay que retomar desde el origen, desde esta sentencia que fue dictada en 2015. Creo que el diálogo es un caso paradigmático para nuestra Corte porque generó un diálogo tanto en la esfera pública informal, podríamos decir, entre los ciudadanos, en las mesas de café, en las sobremesas, entre las familias, entre amigos, y también un diálogo en el Parlamento, en el Congreso, ¿no? De hecho, la sentencia se dicta en noviembre de 2015 y en 2016, a principios de 2016, el entonces presidente de la República convoca un debate nacional en el que se lleva a cabo durante algunos meses foros de distinto tipo y en el que se retoman los argumentos de la Corte. Esto creo que es fundamental porque la Corte lo que hace en ese momento es enriquecer la deliberación parlamentaria, ¿no? Fue tanto un debate nacional convocado por el presidente como mesas de diálogo convocadas por el Senado, que concluyen en una iniciativa que presenta el entonces presidente de la República y que se aprueba una reforma en 2017 a la Ley General de Salud para permitir el uso para temas medicinales. Ahora, eso fue relevantísimo. En relación a la marihuana. A la marihuana, correcto. Exactamente. Entonces, interesantísimo porque genera ese debate tanto en el Parlamento como, mencionaba, en la esfera pública informal. Y ahí significa que convierte un asunto en un asunto público de debate nacional, ¿no? Si bien el conflicto, el problema que tenemos de seguridad pública por el tema de la delincuencia, no se había visto el tema del consumo lúdico como un tema de derechos humanos en el que está de por medio la autonomía personal y ese es un tema principal que incorpora al debate público. También incorpora la necesidad de debatirlo con base en
estudios científicos, ¿no? No solo que sea opiniones no informadas, sino que opiniones en las que hay mucho estudio científico que tienen que ser tomados en cuenta. ¿Es lo que mencionaba Arturo en relación a la evidencia médica, a los estudios que cita la propia sentencia? ¿Te refieres a...? A eso me refiero, sí, que en esos debates nacionales que hubo posterior a la sentencia se menciona expresamente que además de ser una perspectiva de derechos humanos, que antes no se mencionaba así o se mencionaba con menos énfasis, ahora también se requiere que sea una discusión científica, ¿no? Y una discusión además con una perspectiva de salud pública, que también no es solo la prohibición absoluta o la penalización, sino que hay de por medio un problema de salud pública que tiene que ser tenido en cuenta. Y creo que todos estos aportes que hace la sentencia, porque no es que sea algo que no se pueda aprobar. En los propios debates nacionales que se convocaron, se hace muchas veces referencia a la sentencia y se hace muchas veces referencia al contenido de la sentencia. No solo se citaba la sentencia, sino que se hacía referencia a la perspectiva que la sentencia aportaba. Ahora, cuando tú mencionas que entonces el análisis se tiene que hacer desde el punto de vista de la evidencia científica, sí, de los análisis rigurosos con el método científico, con la perspectiva de derechos humanos, pues lo que yo entiendo que nos estás diciendo, Roberto, es que tenemos que dejarnos un poquito de los prejuicios que pueda haber alrededor de la cannabis. ¿Es esto así? Sí, yo creo que exactamente. Yo creo que la sentencia lo que hace también es poner sobre la mesa las cosas más objetivas, ¿no? Como decía Arturo, en las cosas básicas que dice la sentencia hay un consenso científico y entonces nos obliga a ya no a argumentar con base en prejuicios, sino que nos dice aquí están las cosas, no me lo estoy inventando yo, y creo que eso debe ser tomado en cuenta en el debate subsecuente. Creo que el debate ahora pues, también queda en la ciudadanía, ¿no? Somos los ciudadanos los titulares de los derechos fundamentales y también somos nosotros los que tenemos que seguir debatiendo sobre este tema como con muchos otros que decide la Corte, ¿no? Ahora, Arturo, pues entonces, con base en esta reflexión que nos comparte Roberto, diríamos que funciona un poco la sentencia como un detonante. Es decir, es una sentencia que naturalmente resuelve la situación jurídica de 4 personas, las 4 que pues promueven originalmente la solicitud ante la Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios, pero al final del día, pues esto va más allá, generó un enorme impacto. ¿Tú cómo lo valoras? Sí, creo que me gustaría retomar esto último que dices, Miguel, o sea, de que es una sentencia que beneficia a 4 personas, es cierto, ¿no? Y esta es la idea de que el amparo solo beneficia a los que litigan, ¿no? Porque así lo ordena la Constitución. Porque así lo ordena la Constitución. Pero hay una perspectiva que creo que se pierde de vista cuando se señalan cosas como esas, que aunque la Corte dijo esto y benefició con una sentencia a 4 personas, lo cierto es que al decir todo esto la Corte genera un precedente constitucional, ¿no? Y la idea de los precedentes constitucionales es que son reglas que aplican para casos similares hacia el futuro. Entonces, digamos, cuando a mí me preguntan este tipo de cosas, de que si entonces nada más esas personas, yo diría, en principio sí, en términos de la protección del amparo, pero la Corte generó un precedente que resulta aplicable para cualquier persona que esté en la misma situación y que lo invoque. Incluso un precedente que le puede servir a la Corte para seguir desarrollando este derecho en otro tipo de áreas, ¿no? Bueno, que de hecho lo sigue haciendo. Es decir, han aparecido, por ahí mencionamos algunos en el primer bloque, pero han aparecido algunos fallos, algunas sentencias de casos concretos donde se aplica la concepción del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Claro, y yo diría que además de que en otras áreas, yo diría que incluso en el tema del consumo de drogas quedan asignaturas pendientes. Por ejemplo, podrían hacerse impugnaciones a los tipos penales, ya ahora sí claramente, invocando el libre desarrollo de la personalidad. Y hay un desarrollo sobre el derecho que, aunque el asunto que revisó la Corte es un asunto administrativo, a mí me parece que en principio las razones o la interpretación sobre el derecho sí podría ser eventualmente aplicable en una impugnación penal. A ver, aquí vamos a detenernos en este punto que mencionas porque es de la mayor importancia para que nos entiendan quienes nos están viendo. La sentencia menciona que se va a limitar al estudio del sistema de prohibiciones administrativas, es decir, el sistema que está en la Ley General de Salud, que dice la cannabis es una sustancia ilícita, es una sustancia de consumo prohibido o limitado, y de la solicitud ante un órgano administrativo. Pero hay esta segunda vertiente que tú ahorita estás mencionando,
hay normas en el Código Penal. ¿Qué nos puede referir al respecto? Sí, yo creo que esto también tiene que ver con lo que mencionamos al principio, de que esto fue un litigio estratégico. Yo creo que ellos lo plantearon de esa manera, solamente impugnando, digamos, las prohibiciones administrativas, porque se entendía que el tema penal pues, es un tema que tiene otras aristas que quizás hubieran dificultado un primer acercamiento de la Corte. La sentencia no lo abarca, ¿cierto? La sentencia no lo abarca, aunque hace una consideración específicamente para las personas, en el sentido de que al obligar a la autoridad administrativa a conceder la autorización que estaban solicitando, estas personas en ningún caso cometerían los delitos que requieren que se consuma o que se tenga la marihuana sin autorización. Sí, porque no tendría sentido que la Corte los protegiera en el tema administrativo, pero luego viniera la autoridad ya penal a sancionarlos, ¿verdad? Exacto. O sea, para ellos tendría esa particularidad, pero yo creo que aquí el tema interesante que abre es, digamos, para todos los casos, sabemos que hay personas que están en la cárcel por haber consumido o por tener en su posesión marihuana en sustancias que sobrepasan un poco la dosis permitida por las leyes, pero digamos que la tenían para su autoconsumo. Entonces creo que hay una cuestión, por ejemplo, que se abre de cara al futuro, la idea de si esas normas penales que criminalizan la posesión o la posesión, digamos, en cierta cantidad, no serían también violatorias del libre desarrollo de la personalidad. Pues qué tema tan importante, qué perspectiva tan interesante nos abre, que a lo mejor será materia de otro litigio estratégico. Habrá quien decida plantear esto, aunque la situación de los quejosos seguramente será más delicada, porque supondría que enfrentaran ya, pues por lo menos una carpeta de investigación, me imagino, en materia penal, para poder cumplir con los requisitos de legitimación activa. Roberto, como ya lo decíamos, eres profesor de Derecho Constitucional, doctor en Derecho por la Universidad Complutense también. ¿Cómo le fue en el análisis académico esta sentencia? ¿Qué dicen las universidades, los profesores, los académicos, los articulistas sobre este fallo? Bueno, yo creo que se ha escrito de dos perspectivas de la sentencia. Una es sobre la concepción de autonomía que se maneja, que es una concepción muy robusta. Esto claramente es parte de una concepción liberal del Estado, ¿no? que viene desde Stuart Mill, una concepción en la que no hay siempre y cuando no hay una afectación a terceros, las actividades que quiera llevar a cabo una persona están en su decisión, es propia decisión. ¿Es el principio de daño de John Stuart Mill? Así es, de que mientras no haya un daño a terceros, no tendría por qué ser restringida la libertad. O sea, una persona puede hacer consigo misma, ¿cómo lo decía John Stuart Mill? Hay una frase muy bonita, ¿no? Sí, bueno, lo que decía era que mientras no habría un daño tercero, no podría restringirse la libertad. Ahora, esto es una discusión que está ahí presente sobre lo que generó la discusión académica. Y la otra vertiente, pues es esta vertiente sobre la deliberación democrática que generó la sentencia, ¿no? Yo creo que son vertientes distintas. Normalmente nos enfocamos en la primera perspectiva sobre cuál es el alcance que le estamos dando a nuestras libertades. Y el segundo es un aspecto pues, más novedoso, menos explorado, pero que también creo que es sumamente relevante, ¿no? Para la discusión en derecho constitucional. Pero le fue bien en el campo académico a la sentencia. Creo que sí, creo que es una sentencia que fue bien recibida, que fue comentada. También hay estudios críticos como en cualquier fallo, ¿no? Y creo que lo importante es que posterior a la sentencia haya esa discusión tanto de la academia como de la ciudadanía, ¿no? Que no es común, ¿no? Que a veces siempre los fallos de los tribunales constitucionales, de los tribunales supremos, bueno, generan reacciones encontradas, pero en este caso parece que generó esta perspectiva del debate posterior. Se presentaron iniciativas legislativas también de reforma en el terreno académico, pues fue también materia de análisis y en general pues celebrada, diría yo. Sí, así es. Incluso el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM creó un micrositio para debatir sobre la sentencia. Hubo foros académicos, incluso libros que se generaron para discutir sobre el tema del consumo lúdico. Creo que sin duda tiene un saldo muy positivo y que bueno, nos invita a seguir debatiendo, ¿no? Creo que no es un debate cerrado y que de eso se trata bueno, la discusión sobre nuestros derechos. Dice Roberto, no es un debate cerrado. Hay que seguir discutiendo, hay que seguir analizando.
Tú, Arturo, nos ponías una perspectiva que es la de ahí sí ya estrictamente de la despenalización en la ruta del derecho penal. ¿Qué otro escenario ves? Porque también hay que decir una cosa, la sentencia trata de una droga, de una sustancia estupefaciente, que es la marihuana. ¿Y qué más? ¿Qué más se puede plantear? Sí, yo creo que ahí justo hay una discusión en general sobre el tema de las drogas y digamos desde el punto de vista de la autonomía personal. Yo creo que la sentencia en este caso sí fue muy precisa, digamos atando todos los efectos al análisis de una droga en específico. Yo creo que tratándose de otras drogas, los argumentos de autonomía también desde luego pueden hacerse, pero también habría que ver, digamos, cuáles son los daños que causan esas otras drogas para poder eventualmente evaluar la constitucionalidad de las normas que prohíben su consumo. Y yo creo que la conclusión no necesariamente tiene que ser la misma, porque hay que recordar que en esta sentencia llega a esas conclusiones sobre la base de que las afectaciones a la salud que causaba la droga eran bastante menores, ¿no? Entonces, a mí me parece que desde luego que es un tema que se tiene que seguir explorando, que se tiene que seguir discutiendo. Yo diría que aquí hay una cuestión también muy importante de la sentencia, como ya señalaba Roberto, que es la idea de que la discusión pública en torno a las drogas, yo creo que sobre todo la parte crítica estaba centrada a la idea de los costos sociales que tiene la guerra contra las drogas, lo ineficaz que ha sido porque la gente sigue consumiendo drogas. Y la Corte puso sobre la mesa una vertiente que no había sido suficientemente destacada, que es el tema de la autonomía personal. O sea, hasta qué punto podemos nosotros también tomar las decisiones informadas, sobre todo, de qué cosas queremos consumir para efectos, digamos, de esparcimiento. Pero entonces, ¿habría respecto a otras sustancias estupefacientes, psicotrópicas, que analizar caso por caso la evidencia médica, la evidencia científica para ver qué daños generan en la salud? Yo creo que sí, porque al final lo que hace la sentencia es un análisis de proporcionalidad. Ve la afectación al derecho, que era muy intensa porque había una prohibición absoluta del consumo, pero también, digamos, qué tanto se avanza la protección en la salud. Entonces, si la droga no causa muchos daños, podemos decir que la protección de la salud no es muy intensa al prohibirlo. Pero yo creo que si las drogas, por ejemplo, drogas duras, tienen una afectación muy importante a la salud, pues yo tendría, digamos, mis reservas de cómo tendría que resolverse ese caso, porque creo que la información empírica sería absolutamente relevante para poder decidir sobre la constitucionalidad de la prohibición de otras drogas. Como lo fue en esta sentencia, porque ahí también el tratamiento de la evidencia, como ya lo dijimos, científica, es muy loable, creo yo, en el fallo. Roberto, a ver, ¿es compatible la tutela, la garantía de la autonomía personal con un escenario de regulación del uso de las drogas? ¿O tenemos que ir en aras a la protección de esta autonomía a un escenario de desregulación? ¿Cómo lo verías tú? Pues bueno, yo creo que aquí también la Corte hace un aporte importante en la sentencia porque explora el derecho comparado, ¿no? Y en este sentido nos da experiencias distintas para pues tomar una decisión de ese tipo, ¿no? Yo creo que la sentencia va apuntando a un mercado regulado, ¿no? Con ciertos controles, como el mercado del alcohol y de las drogas y del tabaco. Y yo creo que apostaría por ese tipo de regulación. Creo que esto es perfectamente compatible con la autonomía personal. O sea, desde el punto de vista jurídico, no le verías... Es decir, no estamos ante una ruta ajurídica. Así es. No digo antijurídica, digo de libertad absoluta, sino de regulación de mercado. Así es. Yo creo que, o sea, la regulación no necesariamente es incompatible con la autonomía personal. Muchas veces incluso lo que hace es proteger la autonomía personal. Acá el punto o el problema cuando se encuentra la inconstitucionalidad es que es una prohibición absoluta. Entonces, desde mi punto de vista, creo que se podría avanzar hacia un sistema regulado en el que no sea una prohibición absoluta y que eso es perfectamente compatible con la autonomía personal, como en muchas otras áreas del derecho, ¿no? Pero, ¿verías tú un escenario con algunas medidas de esas que llaman, y sé que esto es más de teoría constitucional, pero, en fin, tú eres el especialista en esto, de estas medidas paternalistas quizá?
Sí, yo creo que ahí habría nada más que distinguir, ¿no? O sea, creo que el paternalismo en principio no está justificado por parte, o sea, hay supuestos de paternalismo que pueden estar justificados, pero en este caso creo que habría que distinguir y analizar caso por caso, regla por regla, para decidir si es una medida que es paternalista y está o no justificada, ¿no? Pero puede haber regulación. Exactamente, yo concluiría sin que se viole la autonomía. Exactamente, creo que ahora habría que analizar el caso en concreto y la regla en concreta, ¿no? Nada más, en términos generales, creo que la regulación per se no es contraria a la autonomía personal. Pues caramba, qué gran tema el de esta sentencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y qué gusto, qué privilegio que la hayamos podido comentar con dos expertos, con dos especialistas, con dos personas estudiosas que conocen a fondo toda esta problemática. Muchísimas gracias, Arturo Bárcena, por habernos acompañado. Roberto Niembro, gracias, un gusto como siempre. Y llegamos al final. Llegamos al final de su programa. Ya lo dijo la Corte. Nos vemos pronto para otra nueva reflexión en torno a las grandes sentencias, los grandes fallos del máximo tribunal de la República. Hasta pronto.